Empezamos. Empezamos sintonizando nuestra radio Kai Naco. Y ahora tenemos un invitado muy especial. Es el artista plástico, laureado artista plástico ecuatoriano que está en el libro de los artistas plásticos ecuatorianos, no por sus cirugías plásticas, sino por su plástica en el arte. Es el señor Edison. O sea, si está en el libro, es oficial, ¿no? Si está en el libro, es oficial. Edison, alias Chucky Vaca, el artista, tu artista. Y bueno, vamos a conversar un poco. Bienvenido. Esta noche la idea es conversar, ¿es posible vivir del arte en el Ecuador? Y además haremos un breve recorrido por sus obras más polémicas, desde El Honorable hasta el archivo móvil La Floresta, y pasando por su obra actual, que es la obra de modelar a los jóvenes artistas del Ecuador. Bienvenidos. Bienvenido. Te invitamos, Edison, por favor, preséntate. ¿Qué nos podrías decir para ti qué es el arte? Gracias al canal Kainaco, muchas gracias por la invitación a todos y gracias, Ruth, por darme un espacio. ¿Qué es el arte? Definirlo, pues es muy complejo. Para mí, les puedo dar una mirada personal sobre lo que es el arte. El arte creo que es una búsqueda exhaustiva del pensamiento y por supuesto de la investigación. Entonces las propuestas, los procesos actuales que se dan en el arte de la sociedad contemporánea están vinculados directamente con la investigación y con la búsqueda, como les digo, del pensamiento. De alguna manera yo considero que nosotros como artistas somos filósofos de las imágenes y como manejemos pues el mundo de las imágenes y del pensamiento, de eso depende los logros y calar dentro de una escena artística o dentro de los públicos. Bacán. Muy bien. Un breve recorrido que nos contabas un poco cómo es ese cambio profesional de la medicina o veterinaria al ser artista. Cuéntanos un poco. Bueno, como todo joven ecuatoriano de clase media, estuve dándome unas vueltas por algunos colegios y no solamente por colegios, sino también por algunas facultades entre las que mencionas, arquitectura, medicina, veterinaria y bueno, era más vinculado por esta cuestión de, bueno, si en la familia son doctores, pues tú también deberías ser doctor. Si tienes por ahí un terreno, deberías meterte a la veterinaria. Entonces, un poco buscando ese encontrarse con uno mismo y encontrarse con una profesión. Pero siempre tuve como el antecedente de estar inclinado hacia el mundo del arte desde chamo. Entonces, ya en la escuelita estaba de alguna manera con la expectativa de cuándo se abren los concursos alrededor de la pintura, el dibujo, y les diría que desde ahí fui entrando en el mundillo del arte y por supuesto de la intelectualidad, claro. Chévere, Chucky. Oye, ¿y tú ahorita estás dedicado completamente al arte o trabajas al mismo tiempo en algo más? No, de hecho, este momento creo que, como he dicho a muchas personas, este momento estoy viviendo del arte desde otra campo de acción, desde la docencia. Entonces, en este momento me dedico a la docencia de pintura y, claro, en cada proceso que me he metido lo hago pues con dientes y con garras y dejo todo en el mismo. Entonces ahora estoy ahí con los muchachos, trabajando con los muchachos de la Universidad Estatal, de la central de acá de Quito, entonces trabajando en una serie de proyectos de arte. Y eso demanda mucho tiempo y claro, yo creo que ya tuve también mi tiempo como para proyectarme dentro de la escena artística local y un poco internacional. Entonces estoy tranquilo ahora, estoy tranquilo. De todas maneras, bueno, creo que en su momento ya cuando entremos a hablar del tema en cuestión, pues les puedo ahondar un poco más de la seguridad que te da también este rato de ser docente. O sea, les digo honestamente, yo no había tenido nunca un seguro médico. Para mí eso era mandarín avanzado.
ese tipo de lenguajes yo no comprender, pero ahora de alguna forma sé que si se me daña algo en el cuerpo, pues sé que tengo un doctor, sé que es un doctor por lo menos. Oye, Chucky, Dime. tú estabas hablando de esto de investigar y trabajar y ahorita también has dicho que te dedicas a la docencia. Justo hace unos episodios hablábamos del proceso de creación y hablábamos de la inspiración y qué es realmente esto de la inspiración. Porque como tú tal vez decías, esto de definir el arte y ahorita también tratar de definir un montón de cosas va a ser un poco complejo. Pero para ti, ¿qué es la inspiración y cómo está relacionada con el trabajo? ¿Y crees que es cierto esto de que ahora que te dedicas también a la docencia, de que la mejor forma de aprender es enseñar? A ver, bueno, contestándote la primera pregunta, en el 2010 me sumé a las filas de un colectivo que se llamaba Cero Inspiración. Entonces, creo que por ahí podría ya empezar a responder qué es la inspiración, qué es el arte en la actualidad. O sea, yo creo que la inspiración tiene que estar plagada de muchísimo trabajo y mucha investigación. La inspiración quizás es uno de esos circunstancias o temas que le dejamos quizás al decimonónico, al arte del 19, pero sin duda, o sea, creo que en algún momento sí te va a llegar esa musa inspiradora, pero va a estar acompañada de muchísimo trabajo y de mucha investigación. Entonces, ¿Cuál es tu musa, ve? la oficial, bueno, ustedes le conocen. Eso, Es tu panelista. Y claro, o sea, no quisiera entrar en otros detalles que se desvíen de la entrevista. Se llama Geraldine. A Geraldine le respetan. Y bueno, eso con respecto a la inspiración. Quizás los procesos ahora pues vienen vinculados con no sé, quizás con otro tipo de sentimientos, de circunstancias, quizás la pasión y como les digo, la investigación y el trabajo exhaustivo. Pero sin duda, sí tienes algunos espasmos y por ahí puedes llamar inspiración, pero la inspiración, si busco en algún lado inspiración, es en mi contexto directo, en lo social, en las temáticas que abordan toda una sociedad. De ahí las hago propias y obviamente se trasladan a un campo, a una sociedad mucho más abierta, ¿no? Y tu segunda pregunta, disculpa, ya me fui con eso de la inspiración Esto y de que para aprender, o sea, la mejor forma de aprender es enseñar. Enseñando. A ver, Daniel, sí. El diablo. Perdón, diablo. Tranquilo, el nombre del diablo aparece ahí en todos los episodios. Todos sabemos el nombre real. Claro. Disculpe. Es mi alter ego. Tuve un lapsus. No te preocupes, Bueno, Edison. No te preocupes, Edison. Edison Vaca, celular 099, cédula 17. Los comentarios de Canal de Canal Kainaco no nos representan, por favor. A ver, sí, en realidad ahora creo que es una cuestión de refrescar más los conocimientos que ya tenía en el pasado, que vas de alguna manera adquiriendo en la experiencia. Ya voy un buen tiempo en el mundo del arte, presentando mis propuestas, haciendo arte, arteando, como diría un uruguayo, Kadnitzer. Entonces, sí tienes que prepararte obviamente para la docencia y no hay mejor manera, según lo que me doy cuenta, apenas voy 1 año y medio en la docencia, de refrescar conocimientos y sobre todo mantenerte siempre investigando y de alguna manera reflexionar sobre lo que uno pensaba en el pasado y que ahora desde una mirada mucho más crítica y mucho más, como les explico, reflexiva, pues se vuelve más fuerte, más interesante. Es mucha responsabilidad el traspasar los conocimientos a los estudiantes, entonces preparar clase requiere también de su tiempo, claro.
Chévere. Oye, loco, y Dale, dale. no sé si puedo hacer una pregunta. Verás, Dele, usualmente el arte, ¿no es cierto?, siempre está influenciado por el medio social, ¿no es cierto? Claro. Y también en cierta manera, bueno, creo que para mí el arte es cualquier cosa que te hace sentir lo que sea emociones de, yo qué sé, de asombro, de algo de belleza, o totalmente lo contrario, no sé, odio o asco, pero puede ser también una crítica a la sociedad, ¿no es cierto? Ajá. En general, tú, ¿qué representas en tu arte basado en el contexto en que vivimos, en que es un país con muchos problemas políticos, temas de corrupción, pero también como una, no sé, un sentido de comunidad bastante grande? No sé, básicamente el tema es cómo influye el contexto social en tu arte y en las cosas que haces. O sea, te influye de inmediato. El arte de alguna manera es traducir todo lo que nosotros como artistas lo que hacemos es traducir lo que está viviendo la sociedad. Entonces, no solamente desde la plástica o lo audiovisual, sino desde la música, desde la danza, el teatro, desde todas las artes, el cine. De alguna manera siempre va a haber el factor social que te atraviesa y atraviesa tu pensamiento, que tú vuelvas tu gesto, esa traducción a la que me refiero, política, pues ya depende de cada mirada, pero a mí siempre me ha interesado pues ser muy crítico alrededor de los procesos, no solamente en el país, sino a nivel de la región y ampliarlos, que las obras no solamente puedan dialogar acá, sino que una obra te cause ese shock, esa molestia, ese desequilibrio, te desencaje, si puedes llegar a presentarla en otro contexto. Una obra política que funcione en varios momentos y en varios espacios, sí. Ahí, Bacán, loco. ahí solo para Sí. aprovechar la idea, ¿nos puedes hablar de tu obra El Diputado, la que podemos ver ahí al fondo? Justamente esta también mi pregunta, que llama bastante la atención eso. Es el diputado asambleísta, para ver de la época, para saber cuándo fue. Hay que concebido. En efecto. contextualizar, el artista nace en 1970 y algo, así que vivió todos los procesos desde el Congreso hasta la Asamblea. Desde el retorno a la democracia. Claro. Desde el primer boom petrolero. Bueno, este país amazónico, la propuesta, bueno, es del 2007. La obra se llama Insecto hijo de puta, ven para mearte. Es una obra que directamente hace una referencia al Congreso de la década de los 80s, 90s, al malcriado, al tipo que se pasa de listo, al político, a la política que siempre está pasándose de lista entre nosotros. Y claro, o sea... Al hombre del maletín. Al hombre del maletín. Es interesante porque esta propuesta se presentó en una exposición, en el contexto de una exposición que se llamó la segunda vuelta electoral, con respecto en el 2007, eran elecciones, era la segunda vuelta, etcétera. Pues se presentó esta muestra, esta obra, e Insecto hijo de puta lo que pretende es justamente eso, chocarte, molestarte, intervenir en el espacio público. Entonces empezó por la galería que ahora, bueno, desapareció, se llamaba El Container, El Pobre Diablo, El Container, se presentó ahí la muestra. Y así como anécdotas, bueno, después se recorrió por ahí, por la antigua asamblea, etcétera, también recorrió por el centro histórico. Pasó mirando por todos lados, dices vos. Claro, es de la serie Delimitando Territorio, creo. Entonces es interesante porque la propuesta en sí tiene un dispositivo que le permite estar drenando agua de manzanilla. Entonces, literalmente, cuando Pepe Avilés, que era el dueño de la galería del Pobre Diablo y del Container en ese entonces, se acerca y me dice que la obra está causando más de un estrago y más de una molestia, porque sí es horrible toparte con un tipo meando. Y con maletín. Pero justamente es el efecto que querías transmitir, ¿no? Lograste lo que querías. Claro, ves el sentido de molestia, burla, crítica política. Claro, igual he visto a 2 que 3 afuera de la asamblea haciendo lo mismo ahora, ¿no? Entonces ya no pega tanto ya, porque ya se han puesto Ya está berreado. ya se mean. Entonces los honorables ya no tienen reparo, ¿no? Entonces, Adentro cuando dictan las leyes se van cagando ahí. Claro, la dualidad. Eso. Esa es la siguiente obra.
Entonces, claro. Spoiler. Sí. Anote. Pero en ese entonces el Pepe me decía que sabían entrar a la galería a decirle, oye Pepe, qué pena contigo, pero tengo que darte la noticia que hay un tipo meándose en la galería. Lamentable. Entonces, brevemente verán, se acaba la exposición, le saco ahí a las afueras de la Galavis y la Isabela Católica en la esquina diagonal al Swiss Hotel y tenía que drenarle al dispositivo, entonces al honorable y le pongo a que esté drenando y obviamente la gente que no sabe de arte contemporáneo pasó gritándome y había una reunión de unos presidentes justo ahí en el Swiss Hotel y estaba cercado y pasan las señoras del barrio pues ofendidas porque le ven al honorable, yo no sé qué de raro tiene el honorable, se esté orinando en la esquina y le pasan gritando al policía que estaba ahí cuidando el tránsito que no ingrese nadie. ¡Ey! No ve qué están haciendo esos dos, y usted ahí parado, ¿para qué pagamos los impuestos? Acto seguido tenía a dos patrulleros ahí diciéndome que le suba, o sea, que se suban los pantalones y hablaba como, ¿qué están haciendo? Me hablaba en plural. Entonces yo drenándole y me decía, ¿qué están haciendo? Y digo, no, oficial, o sea, esto es una obra y le explico, oficial, por favor, tenga un poco de conciencia, esto es una obra de arte contemporáneo. Ya, lárguese de aquí. Y eso es real, ¿qué es? Entonces no sabía exactamente qué pasaba también, porque es una obra de realismo. Claro. De hecho se presentó. Real. Sí, es proporción 1:1. De hecho, se presentó en una exposición años después que se llamó Realismo Radical. Abría la exposición, entonces causaba más de un estrago. Y después, esta obra ha pasado por algunos momentos. El último. Es que es como esas Barbies de niños que comían y cacaban y dabas de tomar y vean. Eso es el realismo. Claro. Entonces, bueno, ha calado bastante en los públicos. El último contexto donde se presentó fue en un evento que se realizó en el CAC, que se llamaba Al Zurich. Entonces, ahí pues igual había un montón de crítica, que cómo pueden poner eso, que acaso eso es arte. Ahí le censuraron, le subieron los pantalones, ¿no? Ajá, que eso no es arte, que por qué están haciendo eso, y ya recibía las críticas en las redes sociales, que el arte tiene que ser otra cosa, que tiene que apelarnos, que eso es una tomadura de pelo, y después ya uno de ellos, un hater se volvió ya personal y me decía que cómo puede estar haciendo eso, que como así pienso que eso es arte, y que al público le estoy metiendo el dedo, etcétera. Y lo loco es que en ese momento yo solo le ponía like, sí, todo bien, o sea, no, ya estás acostumbrado a la crítica buena y mala en este mundo del arte, entonces, sí, todo bien, Dios te bendiga, etcétera, y después me enteré que la obra ganó un premio en esa exposición y le mandé el link del premio, el premio al público, la obra más votada, una de las obras más votadas por el público. Chévere, loco. Oye, no sé si habría chance de que también nos cuentes, tipo, cómo un artista sobrevive en este medio, tipo, tú haces tu obra de arte, le presentas en galerías y cómo tienes ingresos de esto. ¿O tú vendes eso o cómo funciona? No tenemos. O sea, bueno, de hecho, estoy aquí justamente porque sé que es una invitación y quizás igual, o sea, puede haber algún tipo de honorarios, entonces. Ojalá pague. O sea, gracias por la pregunta, aprovecho para esa aclaración. De corrido, les quisiera contar que, como les explico, 1 año y medio recién estoy en la docencia, con este tipo de estabilidad económica, de tener tu salario en cada mes. Pero 20 años estuve trabajando como artista independiente, entonces yo no encontré otro medio desde el año 2000 de interactuar mi propuesta directamente con una escena artística. Entonces sabía que tenía que de alguna manera esforzarme el doble porque era joven, estaba aprendiendo y cortaba, o sea, sí, disparaba todos los cartuchos, entonces, todos los cartuchos alrededor de la investigación, de la resolución formal, etcétera, de tal manera que mi obra pueda calar y que se capitalice. Entonces, veían en una bienal y de repente estaba en un salón nacional y después así, te van llamando
y este tipo de propuestas, sí, o sea, sí, cuando ya son, o sea, cuando te esfuerzas al 100%, cuando manejas bien ese mundo de las ideas y de las imágenes, cuando eres consciente y cuando le metes literalmente mucho trabajo, pues, o sea, te caen los réditos económicos, los premios, etcétera, y después vas capitalizando, invirtiendo ese mismo monto en obras. Pero de alguna manera también he trabajado con instituciones, con el Estado, entonces fondos concursables, residencias artísticas, intercambios entre residencias, entre países, etcétera. Entonces, así he ido más o menos interactuando y calando dentro de esta escena pequeñita que tenemos acá. Sí. Pero claro, es durísimo porque si ya bien te puedes levantar un premio con un fondo concursable, igual tienes que hacer bien los números porque si no, la gente piensa que, o sea, claro, te ganaste $250,000, pero $250,000 no me ha hecho, no te hace la vida. O sea, vamos, o sea, tengo mis gastos, tengo mis gatos. Oye, Chucky, ¿puedes mostrarnos Tus gatos. otras piezas de arte que tengas por ahí? Otros gatos. A ver, O sea, todo bien si es que no está muy fácil, pero... bueno, ahí está el honorable, como les decía. Esta propuesta de acá es un cuadro del 2014 que se llama chévere. Trópico Helado. Entonces, trabajo mucho con el formato. Las obras de ahora no solamente cuidan la resolución formal como tal, aparte de eso, tú tienes que empezar desde cero investigando alrededor de qué formato vas a trabajar, la disposición de los elementos. Ahora, hoy por hoy, pues hablan de una obra, conectan al espectador, puede ser el ingreso. Acá, por ejemplo, tengo una instalación artística. Sí, acá. Entonces, es una serie de sillas que se llama, la obra es una instalación, se llama Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, habla sobre el consumo, ¿no? Por allá al fondo, bueno, están algunas cajas de luz, hay una pecera que también es una obra, es una pecera, pero a la vez funciona como una imagen de una escena de un coche bomba. Les puedo mostrar acá una obra que tengo dentro de mi escritorio. Oh, Oh, El Skype. no ganó. Chévere. Oye, Esa vale. obra, Qué divertida casa, loco. Claro. tienen que Gracias. conocer. Bueno, ahora estamos en mi estudio taller, pero también funciona como galería. Entonces, no me enfoco, o sea, me considero un artista multidisciplinario porque creo que ahora la contemporaneidad te permite justamente el apropiarte de varios lenguajes. Entonces, si sé pintar, pues realizo la pintura al 100%, la escultura al 100%, la instalación o el video. Creo que no depende del lenguaje, el arte contemporáneo, es decir, de cómo traduces tu obra si eres un buen pintor, sino creo que el arte contemporáneo ahora se caracteriza justamente por dar apertura a varios lenguajes. Entonces, por eso me manejo mejor en lo multidisciplinario. Chévere. Una bestia. Una bestia. yo tenía Gracias. una pregunta, loco. Buenas noches y qué gusto conocerte. Al fin, full tiempo había escuchado a ti por la Ruti. Y qué Ya bacán. pensábamos que eras un personaje imaginario, la verdad. Que eras un mito. Que eras una excusa de la Ruth para no salir. Ya le estaba buscando cita en el psiquiatra, la Ruth. Una vez que loco, oye, ¿cómo ves tú al mercado ecuatoriano? ¿Crees tú que nosotros los comunes y corrientes habitantes de este territorio entendemos y apreciamos el arte como tal? Eso uno. Y dos, No. ¿cómo si has podido como aprovechar esta cuarentena en producción o has estado enfocado exclusivamente al tema de la docencia? Pues, a ver, con la primera pregunta del mercado ecuatoriano, creo que determina muchísimo la formación de públicos. Entonces, para que se confabule una escena artística, me parece que hay algunos elementos básicos, y entre ellos, claro, el mercado, la inclinación de los públicos, pero el momento de que no tenemos formación de públicos, si el Estado no le apunta hacia el arte, pues, y literalmente las prácticas artísticas terminan siendo en las mallas de los colegios y las escuelas, esa asignatura que es para llenar la hora libre, etcétera, no se toman en serio, pues tú vas a tener una serie de individuos a los 18 años que no van a apreciar los procesos artísticos. No es un problema de
no es un problema personal de cada uno de los espectadores, es un problema de formación de públicos, de falta de inversión del Estado en apoyar las prácticas artísticas. Entonces, es complejo. Nosotros trabajamos siempre desde, no solo cuando estoy, no solo cuando estoy de facilitador en talleres con niños, con jóvenes o ahora con los estudiantes universitarios, sino siempre estoy tratando de ampliar el abanico de posibilidades para que inclusive se cambie este chip de tengo que entrar a un museo para ver arte, sino, como ustedes saben, encontrarte con dinámicas artísticas en el transcurso de tu día, generar tus propios espacios de arte para justamente ampliar ese abanico de posibilidades y de espectadores. Esta casa en algún momento funcionaba como una residencia de arte igual, entonces hacía eventos con artistas, se abría al barrio y esa manera era como el grano de arena que teníamos para aportar a formar públicos de alguna forma para que se vayan empapando de estas temáticas y de estos formatos, porque claro, cuando quizás una pintura es un formato convencional, es mucho más fácil de apreciar, es como está asimilado por nuestras retinas, pero cuando te topas con el honorable meándose afuera de tu casa, ya puede causar un mal rato. Palazo por cochina. Claro, entonces me parece que es una cuestión de falta de proyección del Estado, que tienen que apuntarle a la formación de públicos. Creo que con eso podríamos cambiar la manera de percibir el arte. Chucky, ¿y qué opinas de que también los ciudadanos nos empoderemos de los espacios y los tomemos como nuestros y utilicemos todos los espacios que tengamos al alcance para exponer arte? ¿Crees que es viable o por la misma, no sé, por la misma falta de cultura que tenemos, no la falta de cultura, la falta de apreciación de cultura nos llevara como a destruir o a dañar las obras que se encuentran instaladas? No, en realidad, cuando tú trabajas, por ejemplo, ese tipo de obras que inciden dentro del espacio público, como artista urbano, sabes exactamente que tu obra está abierta a que llegue un skater y pase sobre la misma, ¿me entiendes? Entonces, es parte del manual de buenas prácticas del artista urbano, aparte del bloqueador solar, obviamente. Entonces, o sea, se trata más bien de por qué incidir en el espacio público. Esa es la pregunta. ¿Por qué tomarnos los espacios públicos? ¿Cuál es la búsqueda que hay atrás de ese gesto? Democratizar, pero si vamos a democratizar, ¿qué vamos a socializar? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con cómo se llega a la comunidad, al espacio público, a los sectores ya en formatos que se desvinculan de los espacios convencionales como el museo o la galería. Pero es interesante, yo creo que es una buena dinámica como para ampliar, obviamente, los espectadores. Chévere. Sí. Yo tengo una pregunta, Chucky, ¿qué tal? Hola. Creo que el tiempo ya se está igual acabando. Quería ver si es que, no sé, tú mencionaste que tu casa o tu taller funcionó un tiempo como, me imagino, hay una suerte de centro cultural o algo así. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? ¿Cuándo fue? ¿Por qué paró? No sé. ¿Y por qué no se sigue haciendo? Ok, en ese momento, bueno, yo recuerdo que Ana Rodríguez, una gran amiga, manejaba el Cero Inspiración en el 2009. Ella inició con esta idea de las residencias artísticas y lo mío trabajaba en una línea más bien desde los afectos, es decir, iba conociendo a artistas en los eventos que participaba y los invitaba a trabajar aquí en mi casa. Entonces yo lo que decía es, bueno, si a ti te interesa, vamos a hacer una muestra en Quito y nos llevamos la obra que quieras. Entonces me traje artistas de Costa Rica, de Colombia, y todo a partir de los afectos, sin un mango en el bolsillo. Eso fue en el 2009, se llamaba Casa Empresa del Arte, empresa con M. El logotipo es un loro en una rueda de hámster, algún rato les muestro. Entonces unirlo, perdón, la idea era, obviamente, regreso a lo que les comenté, trabajar alrededor de propuestas que se socialicen y se democraticen en un barrio de acá del norte de Quito, en la Rumiñahui. Entonces se abrió en el 2009 y se cerró en el 2009. Porque literalmente después de Por el diputado.
verán cómo era la dinámica. De repente, un montón de personas me conocen por cuando uno dice, ah, sí, yo te conozco, ¿no es cierto? El Chucky Vaca, por supuesto, y vos dices, seguro me va a hablar de alguna obra, y es las fiestas, ¿no es cierto? Las fiestas que hacías, qué buenas fiestas, yo estuve en una. Entonces era como, ajá, y de repente todo el mundo ahora me ubica más por las fiestas. Entonces, ¿cómo no vivir de las fiestas hubiera sido el tema de este programa? La Podrías idea hacer fiestas y meterlas a la galería de paso, ¿no? Ojalá hubiera es... cobrado. O sea, lo que hacíamos era imagínense, todos los eventos eran gratuitos. Presentabas artistas con curaduría, es decir, con un personal que seguía la obra del artista, que daba una idea de entablar diálogos también con los públicos. Invitabas al artista, como les digo, artistas de renombre por afuera, estuvo súper bien. Inaugurábamos con una fiestota, DJs, música en vivo, 200, 300 personas, etcétera. Todos se bebían, todos disfrutaban, se acababa la fiesta y se acababa la exposición, y después el artista me decía, ah, pero me encantaría conocer el Ecuador, terminaste de guía de turismo, y gastadísimo y sin un mango. Pero Entonces, qué bacán. estuvo bien, sí, porque era todo a partir, como les explico, de los afectos, pero complicado porque cuando no tienes un ingreso, cuando no se ve, no hice un buen proyecto, un buen estudio de cómo que me genere este intercambio entre artistas, pues que me genere un ingreso. Entonces pensé que con las 3 primeras pilotos podría tener una idea clara, pero después más bien quedé sin un mango y dije, no, esto hasta aquí llega y mejor lo pasamos a otro lado. Y en el 2010 ya me uní al Cero Inspiración, que era la otra residencia que existía. Entonces, Ana Rodríguez recuerdo que me dijo, oye, estuve trabajando con la gente de Chile y me preguntaron qué otra residencia de arte existe en el Ecuador. Yo iba a decir el nombre de tu casa. ¿Hay chance? Y yo dije, bueno, pero bueno, así es, eso como para darles una idea de cómo se llevaba a cabo y por qué también colapsó. Chévere. Mucha Yo, a ver, fiesta, loco, mucha fiesta. oye, Por eso una colapsó. cuestión también. Tenía presente. Dicen que la mejor manera de aprender la mejor manera de enseñar es ser maestro. Ajá. Entonces, no, mentira. Mi pregunta en verdad era si tienes una red social o algún tipo de lugar digital donde la gente pueda chequear lo que haces o como de darte a conocer un chance. Y también otra cosa es como, por ejemplo, un mensaje para los demás. ¿Cómo podemos apoyar más al arte de aquí? Y tú qué nos recomiendas o básicamente medios digitales para apoyar a escenas locales y la tuya también. Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en edisonvacaportfoliobox.net, que es mi website, mi sitio, donde pueden ubicar mi obra, parte de mi obra. ¿Qué les recomiendo como para apoyar el arte? Bueno, aquí tenemos algunas propuestas que, vamos, están en venta, están en cómodas cuotas, el momento es crítico, no duden, o sea, hay instalaciones, tenemos alguna variedad, tenemos igual libros, igual ropa. Hay que buscar la manera. El diputado a la venta. La manera de apoyar, creo, a toda propuesta es asistiendo al teatro, a la música, a los conciertos, a la danza. Consumiendo, dices tú. Sí, consumiendo. Creo que es la única manera que podemos llevar a cabo y salir a flote con una escena artística ecuatoriana. Entonces, mientras consuman, no solamente me refiero a que compren el arte, sino más bien visitar los museos, visitar las galerías, las escasas galerías. Bueno, en este momento que estamos en post-pandemia, bueno, en este proceso, buscar igual las alternativas. Creo que hay algunas iniciativas de colegas de artistas de varias instituciones y propuestas también privadas, personales, que simplemente lo único que te piden es dar un like en el website o visitar estas exposiciones virtuales que se generan. Valorar me parece que es el término, y consumir, sí, como dijo el compañero Diablo, creo. Sí. Chucky, ¿estás trabajando en alguna obra ahora? Conectando con lo que te preguntaba, si se había aprovechado la cuarentena para eso. Pues sí, en realidad los procesos que trabajo con la Facultad de Artes los hago propios, entonces
me he propuesto trabajar en diálogo con algunas instituciones para sacar los trabajos que realizamos dentro de la facultad. Eso como una propuesta que de alguna manera me he cargado como personal, pero de ahí como una obra como las que están viendo, pues estoy también en diálogo con otros artistas para generar cómo procesar este momento que me parece muy importante. Entonces sí estoy trabajando alguna intervención dentro de aquí del mismo espacio, cómo trabajar el confinamiento alrededor del arte. Entonces, espero que no se caiga, es un proyecto en diálogo con otros países. Sí. Y bueno, ya vamos llegando al tiempo de despedirnos con el invitado especial. Bueno, antes les vamos a decir que por favor se suscriban, nos den like, así como den like a los Instagram de los artistas nacionales. Y como última pregunta, que, por ejemplo, alguien que está dudando de si este momento mejor estudia medicina o estudia Medicina de cabeza. Medicina. Sí se me oye, por favor, medicina. Se me fue el volumen, ¿sí me copian? Grupo. Copiado, 10-4. ¿Qué le dirías al joven profesor de arte? No, mentira, al artista, al próximo artista. El consejo que daría a todo estudiante, creo que el consejo que daría a todo estudiante, que si en realidad te involucras en cualquier profesión, en cualquier carrera, pues le entres con colmillos, ¿no? Y garras y manotazos y empujones, que te la juegues al 100%. Eso, no solamente en el arte, que sí, quizás es mucho más complejo, porque no es como la medicina que si se te muere alguien, bueno, se murió de COVID. En el arte o eres bueno o simplemente no existes en el mundo artístico, lastimosamente. O sea, no hay medios tiempos. Pero ¿no crees que ahí, habiendo 7.6 billones de personas, para todos hay como espacio, digamos, hay forma de llegar? No sé si viste, y me gustaría saber qué opinas. No mucho tiempo antes de entrar en confinamiento, creo que un tipo pegó una banana en una galería o en un museo en Inglaterra y vendieron esto como por 100,000 libras o alguna cosa así ridícula. ¿Qué opinas de eso? Claro, pero él es buena idea. La obra se llama El Curador. El artista al que te refieres se llama Mauricio Catelán. Entonces, imagínate, es un artista que trabaja, pero unos procesos de arte durante décadas sostenido. Entonces, claro, cuando ya llegas a ser Mauricio Catelán, puedes darte pues un gustillo de clavar una banana pegada en la galería. Pero ¿sabes qué es interesante? Que como tuvo tanto pegue esa propuesta, era una burla también, ¿no? A los procesos de arte y de consumo, etcétera. Después tuvo tanto pegue y se vendió esa suma que decidió literalmente pegarle con esta cinta gaffer al curador. Es decir, entonces le expuso al curador, claro, pero cuando tú estás empezando, pues, y tienes ese tipo de gestos y quizás no tienes como la madurez para entender qué es lo que estás haciendo, solo va a pasar como el chascarrillo. Se valora esa obra porque es Mauricio Catelán, que tiene como más de 40 años en una escena artística y produciendo súper fuerte. Que loco, no tenía ni idea que detrás de lo que para mí me parecía la cosa más estúpida del universo, hubiera un tipo que tuviera un proceso creativo tan nutrido, sobre todo eso. Claro. Miren esta obra, la portada se llama, creo que se llama Lo hice en nombre de Dios, o le pone a Hitler de rodillas. Es uno de mis favoritos. Qué bueno que lo hayas traído a colación. Qué bacán que hayas tenido material del man ahí para cachar un poco más. ¿No? Vamos, soy docente. Cualquier duda que tengan, por favor, solo... Claro, sí. Por favor, alza la manito nomás. Paguen los sueldos. Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano a que paguen los sueldos, por favor. Señor Lenin Moreno, esto no es una broma. Suscríbase y paguen los sueldos. Suscríbase aquí, Aquí. Viva el paro digital. Viva el paro digital.
Chévere. Y para ya cerrar, Chucky, ya no sé si alguien más tuviera una pregunta, pero podrías brevemente darnos como tu top 3 de artistas referentes para desarrollar o llegar a conceptualizar tu arte. Bueno, el top 3 es difícil porque tengo cientos de referencias, no solo con lo que mi lenguaje se trata, sino me gusta mucho la obra de, bueno, Mauricio Catelán está entre mis favoritos. Entre los ecuatorianos también valoro mucho, aprecio mucho el trabajo de Mauricio Bueno. Y me gusta mucho el cine, en realidad. Michel Gondry es uno de mis favoritos también. Puede sonar light, pero no sé, a mí me conecta, por favor. Tengo sentimientos, emociones. Sí, por ahí va, sí. Y si alguien quiere iniciar esta exploración con el arte, Medicina. No explore, directa medicina. con el arte contemporáneo, ¿por dónde empezar? Arte contemporáneo. Las propuestas de arte contemporáneo, pues me parecería que un buen referente, una buena base es, aparte de obviamente Edison Chucky Vaca, está Mauricio Bueno, que me parece que es importante revisarlo desde la década de los 60 y también que visiten los centros de arte contemporáneo. Hay un centro de arte contemporáneo que se dé en un momento como para estar ahí unas buenas horas, más allá de entrar y salir asustado. Es interesante quedarse ahí un rato. Chévere. Chévere, loco. Una bestia, una bestia. Gracias Igual a todos. dicen que la mejor manera de enseñar de aprender es enseñando. No, chévere por tu tiempo, loco. Bacán, No, buena onda. gracias a todos ustedes, gracias por las preguntas. Me he divertido mucho. Gracias, Chévere, Chucky. buena onda, loco. Chévere, Gracias por chévere. tu tiempo. Suscríbete, Chucky, no te olvides. Suscríbete. Igual Suscríbete. vamos a dejar toda tu información aquí abajo para que la gente que nos acompaña en estas Dale tertulias pueda darle like, apoyar a los artistas ecuatorianos y enterarse de todo lo que tiene Edison Chucky Vaca para mostrar. No Dile se a olviden de tus suscribirse estudiantes aquí. que se suscriban, oye. Que hagan los Sí. deberes, que hagan los Y que se deberes. suscriban, suscríbete, apoya al arte. Sí. Medio punto si el alumno dice que te vio en Radio Cainaco. Apoya al arte y no pidas conciertos gratis, rockero. Eso, exactamente. Apoya al compañero, por favor. Bien. Chévere. Excelente, muchas gracias. Yo digo entonces ya, punto extra para quien se suscriba. Esa Eso. es. Bien, profe. Ya digo. Oye, pero ¿en dónde estudias? ¿En listo. dónde estudias? Digo, ¿en dónde das clases? En la central. En la Que la central. mejor forma de aprender es de enseñar. En la puse. En la puse, pero en la La de veras. poderosa Universidad Central del Ecuador. Eso. En la puse de veras. Paguen los sueldos. Paguen los sueldos. Paguen los sueldos. Sí. No, Medicina. Ellos también les deben los sueldos. Mi hijo de gana se salió de veterinario. Pero ahorita sí. Estamos ahorita cagados. Estamos jodidos. Estarías combatiendo el COVID ahorita. El COVID animal. Claro. Serías el primer fronte ahí combatiendo. El COVID entre los gatos, pero.